Hola, bienvenidos. Que lo sepan, este programa es de ustedes y de nosotros. De los que quieren escuchar y ver, opinar y reflexionar. Queremos que se informen, se emocionen, se molesten, aplaudan, da igual. Pero sientan. Porque aquí se respira libertad y no somos infalibles. Es un encuentro con el periodismo independiente, que anhela el bien común, que no se casa con Chana ni Juana. Perseguimos la verdad y buscamos pautas, sí, porque también comemos y no nos condiciona. Criticamos al poder más allá de la ideología, porque no hacemos publicidad ni propaganda, salvo publientrevistas. Aquí la ética no se negocia, se habla fuerte y claro. Y recuerden, a esta hora, la del Mono López, hay muchos programas en el dial, pero como este, para bien o para mal, ninguno. Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Lunes 5 de mayo, 17:02. Estamos aquí, evidentemente, con toda la energía de inicio de semana para irnos pues con todos los temas relacionados con el acontecer nacional e internacional. De hecho, hoy día, tenemos un tema que interesa al país, pero que tiene una connotación internacional que tiene que ver con el viaje presidencial. Vamos a hacer un análisis. Pero bueno, como les digo, siempre en la coyuntura del momento y también internacional, por supuesto. Bueno, y los días en la Asamblea en estos momentos está pues en una negociación permanente. ¿Por qué? Porque se acerca ya la nueva etapa de la Asamblea, la elección de las autoridades y por lo tanto, evidentemente, insisto, la importancia de lograr el mayor bloque, o sea, el bloque con el mayor número de asambleístas. Y entiendo que ADN y la Revolución Ciudadana están, pero agarra lo que puedas. Y en esa línea parece que la ventaja la está llevando de momento ADN, quien ha aumentado, tenía al principio 60 y pico, luego fue a 70, ahora dicen que son 74, es decir que están teniendo éxito con estas negociaciones. La pregunta del millón será cómo se negocia, ¿no? Eso siempre será lo interesante de conocer. ¿Qué le dirán? Vente acá, que es chévere este bloque, o vente y mira que aquí hay posibilidades de tal cosa, tal otra, no sé qué. Eso sería lo interesante conocer, ¿no? Porque claro, cuando uno le pregunta, ¿y cómo si se cambiaron de camiseta o se fueron a tal bloque? Evidentemente, siempre salen con las historias patrioteras, ¿no? Que yo no sé a quién les cree, pero en definitiva esto de que sí, que por el país, que el compromiso, que para que no sé qué. O sea, ya sabemos más que suficiente cómo se manejan las cosas en la Asamblea y los niveles de negociación. Pero bueno, así mismo es esto. Y insistimos, vamos a ver qué pasa más adelante frente a lo que será el día de la posesión de los nuevos asambleístas y sobre todo la instalación con nuevas autoridades, ¿no? Dicho eso, 17:04, veamos la pregunta del día. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Bueno, ahí tienen a la doña Tamaín, feliz y contenta con sus autos nuevos. El CNE compró 3 autos tipo SUV para la seguridad de Diana Tamaín y además contar con un parque automotor nuevo para el traslado de autoridades, que no tienen con qué movilizarse, pobres chicos, ¿no? No, fuera de broma. La pregunta, sin duda, es necesaria. Pero el costo de los 3 vehículos fue de $99,400, promedio de 33,000 cada uno. Y bueno, ¿qué le parece? Es decir, estamos en la urgencia de comprar vehículos, supongo que tienen que haber justificado, ¿no? Pero lo importante es qué opinan ustedes sobre este particular. Esto es en Instagram, nos dice Miriam Chávez. Ese es el nuevo Ecuador, ¿ok? Scrapbook Complement dice por 3 autos y ese modelo el precio es correcto. Sí, no digo que el precio sea malo, más bien supongo que está normal, eso es lo que es, ¿no? Pero la pregunta va en la línea de ¿será o no es necesario en este momento? Además, cuando ya terminaron las elecciones, claro, ya buscarán el pretexto para seguir prolongándose, pero en este momento uno dice en época de campaña capaz necesitan movilizarse efectivamente mucho, pero bueno, ahorita En fin, Caro dice, qué locura, qué necesidad, mejor alquilo un auto, gastar $100,000 en un carro es mucho dinero. No, en realidad son tres, ¿no? Pero de todas maneras, bueno.
Maffer dice, es por blindaje, ahí sube ese modelo, ronda los 40.000. De ahí blindan puertas y ventanas, por eso el precio. Tal vez la gente se está confundiendo, no es 90.000 por uno solo, ¿no? Son los tres. Entonces dudo que, no, que estén blindados, porque si estuvieran blindados sería efectivamente mucho más. Rosa Elena dice, madre mía, qué barbaridad. Borja Eric dice, si fueron las 3 unidades por ese precio, está bien. Si no fuera así, hay que averiguar. En la asamblea también compraron computadoras con sobreprecio y no dicen nada. No, bien, bien, sí es verdad. Chuta, es que hay tantos temas, se nos pasó ese. Pero podemos, no, ya no, ya pasó algún tiempo, ¿no? Pero sí es verdad, no sé cuántas miles de, no sé cuántos, periodo nuevo, computadoras nuevas, venga, caramba, y un negocio más o menos. Pedro Álvarez dice de Fachatez, Rosey 5886 dice, por 3 autos está el precio correcto, ya, ya, eso sí, ya está claro, ya, bueno. Contraloría a favor de intervenir, dice Ceci Rock. Y Verónica, algo terrible, inconsecuente. Es decir, gastar ese dinero en este momento, me pregunto que le sobra el dinero, no sé. Hay tantas urgencias en el ámbito electoral, por ejemplo, no sé. Bueno, en todo caso, veamos otras respuestas de alguna otra red, a ver qué nos dicen ustedes sobre esta compra, ¿no? ¿Cuál es esta? A ver, en Facebook, ¿qué nos dicen nuestros amigos? Dice Juan Alejandro Valdivieso, me parece bien, al fin y al cabo es cargo vitalicio, por los méritos electorales deberíamos comprar también avión. La plena, ya parece cargo vitalicio, eso es correcto, impresionante. Kelly Rams dice, me parece bien, las amenazas de las mafias al CNE son reales y no hay que descartarlas. Ellos más que nadie merecen protección. Eh, mm, pero son autos normales, así que tampoco que tengan una gran seguridad. Es decir, si disparan, hay un atentado, pues la verdad es un auto común y corriente. Yo no sé si va por ahí, por la seguridad exactamente de qué manera. La idea es que auto nuevo, para que no se quede por ahí botado, qué sé yo, si puedan rodar por todas partes. Bueno, Noé Torres dice, muy bien, excelente, los pillos de la revolución acechan por todos lados. Marlene Georgina Llanes dice, la burocracia dorada sigue haciendo gastos innecesarios en esta época de déficit fiscal. Fabián Ortiz Suárez dice, ojalá la consulta popular no sea llamada el 24 de mayo porque seguirán allí la dicha señora con sus panas. Sí, ya deberían irse, por favor. Ese tema tenemos que hacerlo algún rato. Bueno, Lima Lima dice muy bien. Ok, Jan Javier dice, vivimos en el país de la regalada gana, del derroche. ¿Cómo es posible que en tremenda crisis económica se regale la plata de esta manera? José Martínez dice, lujo de millonarios mientras los niños en la región amazónica se mueren por falta de medicinas y sin atención médica en los hospitales públicos. ¿Qué más tienen que pasar para darnos cuenta que estamos gobernados por un grupo de indolentes y mentirosos funcionarios? Beatriz Lupera dice, pero qué sinvergüenzas, ni aunque el país tuviese dinero de sobra se justifica semejante despilfarro. No hay un espacio público que esté libre de corrupción. Fabián Chipantasi, buenas tardes Andrés, independientemente de que nos guste o no por protocolos de seguridad, etcétera, etcétera, es totalmente legal y justo. Lo mismo hizo Pavel Muñoz y nada podemos hacer, solo esperar que no se les vuelva costumbre y quieran renovar carros todos los años. Clarisa dice, terrible, un despilfarro, porque protección su cargo no demanda, es protección externa. Si fuera una servidora pública honesta y transparente, no estaría buscando esos plus. Pobre país tremendo que soportar estos egos. Y Giuseppe Polanco, Andrés, le respondo, estas son las garraotas de esta nación. ¿Qué querrá decir? Garraotas. Creo que escribió mal y la verdad que no adivino qué es la verdad que quiso decir. Pero bueno, en todo caso, sí, como digo, se argumentó que era por tema de seguridad, pero insisto, tal vez entonces era necesario un vehículo blindado, que eso no tiene nada del otro mundo. Existe en el país, en fin, es un negocio legal hacer autos blindados, es decir, cambiarle la vaina, ¿no? Puertas, ventanas, qué sé yo. Pero no se dice eso, simplemente es para movilización de las autoridades. Entonces,
no me empata mucho entre la seguridad y la movilización. Si es movilización, ok, pero si es seguridad, capaz era uno solo, bien blindado, para que se movilice la señora, eventualmente algún otro funcionario de riesgo, ¿no? No sé. Y en X dice, sí, Atamaín está en funciones prorrogadas, no debería hacer ese tipo de gasto. También esa es otra, lo dice Juan Carlos. C. Carve, algo así. Ya, claro, es decir, también pudo haber dejado para la siguiente persona que vaya a ocupar ese cargo. ¿Por qué comprar ahorita cuando ya debería estar de salida? Eso es lo que presumimos que debería estar de salida. Sabemos que ya debe estar amarrando para que si hay la asamblea constituyente, que parecería, bueno, quién sabe si por allí ella también va a meter mano, también va a tener que participar, en fin, es ella y los demás, ¿no? Porque simplemente hay que se requiere ya de una renovación porque las autoridades en el Consejo Nacional Electoral están prorrogadas, unos 15, 20 años, algo así, no sé. O al menos eso es lo que se siente, que ya ha pasado todo ese tiempo. ¿Hasta cuándo? Por Dios. Bueno, vamos con la agenda del día de hoy. Ahí lo tienen en pantalla. Vamos a hablar sobre la creación de una nueva ley que se dice es para dignificar el trabajo remunerado del hogar, es decir, las personas que trabajan en relación de dependencia en los hogares. Carlos Barrio Nuevo, abogado laborista, estará con nosotros para hablar sobre el alcance de esta iniciativa que todavía no recibe el veto del presidente, pero de todas maneras ahí está, vamos a ver qué nos dice nuestro invitado. Luego hablaremos sobre los ingresos que genera la minería. 1.002 millones de dólares en impuestos aportó la minería en estos últimos 4 años. Sin duda una cifra importante, tanto así que se dice que puede de alguna manera empezar a reemplazar los ingresos petroleros que están de capa caída. Bueno, hemos invitado a Carolina Orozco, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, y a Fred Larriategui, máster en Derecho Ambiental. Un poco para ver la otra cara de la moneda que tiene que ver con las preocupaciones ambientales que genera el extractivismo. Y para concluir vamos a hablar sobre la gira presidencial. El presidente Noboa pues ha estado en Italia, en España, ahora está en Medio Oriente, luego irá, me parece que es Reino Unido y alguno más que se me escapa. ¿Dónde? Sí, sí, en Israel, sí, Israel, eso es Medio Oriente y digo, después va a Reino Unido y alguien, Francia me parece que también va. Y ahí concluye la gira de 15 días. Hemos invitado a Pablo Benigni, él es experto internacional, para hablar sobre hacer una serie de evaluación, ¿no? Tal vez, de todas maneras, consideramos que es prematura, no termina todavía la gira, pero al menos, por ejemplo, lo de Medio Oriente que se ha informado un poquito más, será interesante conocer cuál es la opinión de un especialista. Bien, dicho eso, vamos a iniciar nuestra agenda informativa. Que pase por favor nuestro invitado. Lo cierto es que la Asamblea Nacional ha aprobado por unanimidad una ley para, dice el título, dignificar el trabajo remunerado del hogar. Por unanimidad, el 28 de abril se aprobó la ley orgánica reformatoria al Código de Trabajo para dignificar el trabajo del hogar. ¿Cuál es el antecedente? Aquí tengo la información de una nota de prensa donde se menciona que según el informe de la situación del trabajo remunerado en el Ecuador de la Fundación CARE o CARE, más del 65% de las trabajadoras gana menos de un salario básico y una de cada 4 recibe menos de $200. Entiendo que la idea entonces es lograr algún tipo de mejora sin duda, porque esas cifras hablan de una inequidad y un irrespeto a la normativa. Así que bien, gracias por atendernos, abogado Barrio Nuevo. Antes de entrar en detalle de la normativa aprobada, quisiera hablar sobre esta realidad actual, es decir, las personas que trabajan en relación de dependencia en las casas realmente lo pasan mal todavía, a pesar de los avances que tuvimos en algún momento, ¿no? Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Bien, sí, es una actividad donde aparentemente sí están susceptibles de cierta exigencia un poco más, digamos, adicional al resto de trabajadores por tratarse de que laboran dentro de domicilios privados, ¿no? Ujú. Sin embargo, la verdad también es que la situación ha mejorado bastante.
no tengo claro cómo la Fundación CARE hizo ese análisis. Lo que sí puedo decir es que todo lo que esta propuesta de ley se supone que pretende evitar, no Ujú. dice nada respecto al tema. No está diciendo que vamos a hacer tal o cual cuestión para evitar, vamos a suponer, violencia en el hogar, trabajos forzosos, por ejemplo, o trabajo infantil. No es algo que, además, al menos en mi campo, que yo me dedico al derecho laboral, no he escuchado yo que esta situación haya empeorado o esté en una situación grave. El tema económico sí es un tema diferente, eso ya es un tema de, porque hay trabajadores o trabajadoras no remuneradas del hogar y por eso es que me interesa mucho saber cómo hicieron ese análisis. Ujú, Y las ujú. que no son no remuneradas en el hogar, que de hecho están legisladas desde el año 2015 a través de la ley de justicia laboral, por supuesto no tienen una remuneración, pero sí tienen que estar afiliadas al IES, por ejemplo. Entonces, cuidado, hicieron una mezcla y sacaron estos números de manera equivocada. Ahora, respecto de la propuesta de ley que ha aceptado la Asamblea, que ha aprobado la Asamblea, yo la verdad lo que tengo que decir de esto es que es una forma de justificar el trabajo de los asambleístas, nada más. Porque o no dicen nada nuevo, las cosas positivas a lo mucho son tres, y esto es Eh, viendo a lo mucho, y las cosas negativas son un montón. A ver, entonces vamos por poco a poco, porque efectivamente de lo que menciona hay cosas interesantes a comentar. Bueno, efectivamente no tengo idea tampoco cómo habrán sacado estas cifras la Fundación CARE, pero además menciona que solo el 28% de esa población que decíamos hace un momento está afiliada al IES o de las trabajadoras, y esto es súper alto y grave, o al menos Claro. así me parece, ¿no? Que el 74% de las trabajadoras del hogar han sido víctimas de algún tipo de violencia en su entorno laboral. No sé eh, en qué orden esa violencia, violencia física, sexual, abuso Claro. hay muchas alternativas, ¿no? Pero bueno, vamos entonces, aterricemos a la normativa aprobada. Y efectivamente hay algunos aspectos que no sé si están o son nuevos. Por ejemplo, la prohibición de contratar a menores de 18 años, salvo adolescentes emancipados desde los 15 años. ¿Eso existía Qué antes? bueno que comencemos con eso, porque en realidad sí se puede trabajar aquí en Ecuador a partir de los 15 años sin autorización de los padres, no necesariamente emancipados. Sin embargo, en esta normativa sí se lo prohíbe, salvo que estén emancipados. Yo creo que esto es un error y voy a explicar por qué. No quiere decir que yo haya hecho una investigación exhaustiva, pero en algún momento tuve la oportunidad de entrevistar a un pequeño grupo de ex PPLs y estas personas me comentaban, porque iniciaban su actividad delictiva en la adolescencia. Ujú. Yo les preguntaba por qué habían comenzado y prácticamente todos me dijeron era porque en mi familia se necesitaba dinero y la única forma de hacer dinero era dedicándome a cuestiones ilegales Ujú. o ilícitas. Ujú. Claro, ¿por qué? ¿Y por qué no? Y pese a que en Ecuador está permitida la contratación de menores de edad a partir de 15 años, antes era de los 12, luego pasó a los 14, ahora a los 15, eh, la verdad es que es más costoso que un trabajador adulto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no pueden trabajar más de 6 horas. ¿Y esto qué hace? Esto evita que sean contratados los menores de edad. Hay muchos adolescentes que quizás no quieran estudiar, que quisieran hacer plata. Y esa es la realidad del país. Las familias a veces lo necesitan y los vemos en las calles. ¿Por qué no contratarlos? No solo me refiero a la actividad, en este caso del trabajo en el hogar, sino cualquier otro tipo de actividad. ¿Por qué tenemos que estar poniendo trabas al trabajo de los adolescentes cuando los trabajos no es que estamos pensando en minas o en trabajos peligrosos? Estamos hablando de trabajos incluso administrativos, donde ellos Pero, pueden hacer su dinero y además aprender, y aprender no solo la materia, porque ¿para qué están los colegios? Para aprender a cómo sobrevivir en la vida real, ¿no? Pero también en el trabajo uno aprende valores, cuestión que no ocurre en la calle. ahora, pero en una
sociedad ideal, obviamente, ¿no sería mejor que a esa edad los chicos estudien, hagan deporte, en fin, Por lean, supuesto. tengan tiempo de esparcimiento? Ya vendrán, ya tendrán tiempo para trabajar, digo yo. Eso sería lo ideal, por supuesto, pero eso no es la realidad. Ujú. Entonces, si yo tengo una realidad donde me están diciendo, donde me está diciendo la realidad, los adolescentes no quieren ir al colegio, no quieren hacer deporte, quieren ganar plata, quieren tener determinado prestigio o reconocimiento por determinados grupos. Bueno, eso en vez de buscarlo en una pandilla, ¿por qué no lo buscamos en el trabajo? Porque entiendo yo, a mí me encantaría que los adolescentes estén en las escuelas estudiando, pero eso no está pasando en este momento, están siendo recopilados por pandillas. Ujú. ¿Por qué mejor no entonces en una actividad lícita donde va a aprender no solo a trabajar de manera digna, sino a ganar dinero bien habido y además de valores y de una profesión? Bueno, también Pero, dependerá de la empresa o del empleador. Sabemos que por también puede haber supuesto. explotación laboral, se aprovechan de su característica de menor de edad. En fin, hay otros elementos, pero en definitiva, en Sí, este pero momento se puede contratar en sí, esas en este momento se circunstancias. puede contratar para trabajo dentro del hogar a menores de edad desde los 15 años sin autorización de los padres. Pero aquí la ley, la norma dice que se prohíbe contratar a menores de 18 años, Esa es salvo la adolescentes propuesta. emancipados. Esa es la propuesta que quieren hacer, es decir, quitar lo que existe Ah, actualmente ok. y que ya no trabajen desde los 15 años, salvo por excepción. Ya, 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 ya. Es una cuestión con la que yo no estoy de acuerdo. Yo entiendo que es un poco fuerte lo que digo cuando hablo de menores, pero cuando yo veo a ex PPLs ya mayores y que me cuentan estas cuestiones, me hace mucho sentido lo que ellos me Claro, cuentan, ¿no? claro. Ok, Ahora, ujú, sigamos si le parece, porque tengo aquí sí, algunos claro, claro, aspectos, ¿no? claro. Exige que cada empleador afilie al IES a la persona contratada, eso es normal, incluso si trabaja por horas o en varios hogares. Eso actualmente no se puede hacer. A ver, es que está mal redactada. Yo sé qué noticia está leyendo usted, pero no es culpa tampoco del diario. El problema es que la Asamblea no ha subido el El texto texto aprobado, textual, el ¿no? cual recién lo tuve hace media hora, por cierto, Ya, y ya lo pude estudiar todo. Pero no habla de primero de trabajo por horas, habla de jornada parcial, lo cual sí se puede, no está prohibido. Y a ya. ver, el tema de la afiliación al IES, eso ha estado toda la vida, no es Sí, que pues eso, vino, no es que desde el 2018, 2008 o con esta norma, toda así la es, vida ha tenido que ser afiliado. Por eso digo, yo creo que están justificando su trabajo, tratando de comprendo. ganar popularidad, porque no es nada nuevo. Ok, y bueno, como gran cosa, digo yo, porque ya siguiendo la línea de reflexión, también se reconoce de forma expresa, dice, el término trabajadora remunerada del hogar. Es decir, que, bueno, se le pone un título, pero realmente no sé cuánto aporte Ya, eso. sí, a ver, eso no aporta en nada. Lo que están Sí. diciendo es que en el capítulo que actualmente se llama Servicios Domésticos, ahora se va a llamar, o pretenden que se llame Trabajo Remunerado del Hogar. No sé cómo eso va a crear más empleo o más Claro. obligaciones o cumplimiento de obligaciones por cambiar un nombre, ¿no? Este tipo de cosas lo que hacen es confundir porque cambian nombres. De hecho, por ejemplo, no han cambiado porque también se habla de servicios domésticos en el artículo 15, que habla del el periodo de prueba en los trabajos de servicio doméstico. Eso se olvidaron, por ejemplo. Entonces, en el Código del Trabajo va a haber dos redacciones, si es que esto se aprobase. Los de el trabajo remunerado del hogar y por otros lados, saltados, Ujú. servicios domésticos, lo cual ya no aparentemente causaría confusión. Ese es el Com- problema de nuestros legisladores, ¿no? Bueno, Eh, de hecho, más adelante se menciona concretamente, dice que reconocen que la ley no crea nuevos derechos, es decir, no. sino que se refuerzan los ya reconocidos, digamos. Pero Es, se ha cumplido, dicen los asambleístas. Es absurdo, es que es absurdo, es que eso voy. ¿Para qué legislar, para qué redundar en una Claro, sí, eso legislación ya... cuando eso lo que hace es complicar aún más la cuestión? Yo le voy a decir las tres cosas que veo interesantes, que A sí son ver, nuevas y que lo único que yo podría decir como que, bueno, al menos. Y ya, para eso solo tuvieron que haber agregado tres artículos, nada más. ya. Uno es que el Estado le va a dar prioridad o preferencia Ujú. a los hijos de las personas trabajadoras del hogar dentro de centros de cuidado o de educación. Bueno, me parece que está bien, si le van a dar prioridad, bueno, está bien. Pero no entiendo, ¿prioridad de qué o por qué? Porque el Estado tiene estos centros estatales, ¿no? Entonces, por ser trabajadoras Ah, o ok, trabajadores, entonces tienen... Ya, tienen se les va a dar prioridad a ok, esto, a los hijos de ellas. perfecto. ¿Ok? Bueno, está bien. Sí. Ahora, Dos. inspecciones de emergencia. Eso no aparece en la nota, pero esto me pareció interesante. Y dice, la Inspectoría de Trabajo activará la inspección laboral de emergencia para ingresar a lugares de trabajo sin autorización judicial, con el auxilio de la fuerza pública y sin consentimiento del empleador, en articulación con otras autoridades competentes en situaciones de violencia, trabajo forzoso y trabajo infantil.
me gusta, pero en realidad esto ya lo hace la policía, entonces Claro. no sé para qué, pero suena al menos, digamos que al menos algo nuevo en la parte laboral, porque eso no se estila, Sin no se estila que... embargo, en la nota que hago referencia, la nota de prensa, dice todo lo contrario. Fíjese qué curioso. Dice, fueron excluidos del texto final inspecciones sin orden judicial en casos de violencia o el recargo por tareas adicionales, porque ya Esto hay fue mecanismos aprobado. para intervenir en casos de flagrancia. Es que ese es el problema, como no está oficializado el texto subido en la página de la Mm. asamblea. No, tengo el que me acaban de enviar No, un no, y si asambleísta, esa así es la que norma, esa es yo la me norma, imagino que pero... este es también, no estoy seguro. Seguro que sí, pero lo que voy es que se emiten a veces estas notas de prensa, que no es culpa de ellos, sino porque, no sé, pues el CM de Twitter de la asamblea empieza a hacer un resumen que en realidad no es el apropiado. Comprendo, Y, comprendo. y el otro es algo que Sí, ya medio existe, porque existe una dirección en el Ministerio del Trabajo, una dirección de atención a grupos prioritarios, pero dice que se deberá crear en 180 días mecanismos que permitan de forma anual diagnosticar, identificar y prevenir los factores de riesgo de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Más nada. Ahora, algo que sí está llamando la atención, pero yo lo que digo es, ¿para qué? Es que se va a crear una inspectoría de la trabajo inspectoría, ¿no? especializada en género y violencia. ¿Para qué? Ujú. Ya tenemos inspectores de trabajo que ya tratan acosos, tratan violencia, tratan incluso, para el caso de vistos buenos, injurias que pueden ser desde insultos hasta golpes. Entonces, ¿por qué van a tratar crear más burocracia, más Claro, claro, claro. trámite para algo que ya existe? Eso es lo que no entiendo. Entonces, por eso yo digo, claro, esto fue aprobado de manera unánime, porque imagínense alguien que diga, ¿cómo no va a aprobar una propuesta Claro, de claro. ley que se llama Sí. para dignificar el Dignificar. trabajo en el hogar? Pero la verdad es que no sirve para nada. Es lo mismo que nada, están justificando su sueldo, ganando prestigio, yo que sé que están haciendo, pero no están haciendo nada, no están haciendo lo que deberían hacer. Nada de lo que dice esta norma, yo veo que promueve el empleo. Es más, hay una parte interesante que me preocupa, porque esto no va a promover el empleo, sino todo lo contrario, lo hacen más rígido. Por ejemplo, estamos acostumbrados que obviamente cuando una trabajadora doméstica, ¿qué hace, entre otras cosas? Cuida a los niños de los empleadores, por ejemplo, o Ujú, a los padres de los empleadores. ujú. Ahora dicen que no. Si una trabajadora dice, las actividades de cuidado geriátrico y de niños y niñas especializadas, no sé a qué se refiere, serán exclusivas y no podrán agregarse a actividades adicionales. Por ejemplo, limpiar, lavar, cocinar. No, solo para eso. Y además, esa trabajadora requerirá la especialización que corresponda del SECAP. Pero, cómo voy yo entonces a contratar a alguien que cuida a mis hijos, a mi papá o a quien sea, si primero tiene que esa trabajadora pasar por el SECAP, que tampoco es que va a pasar algún tiempo, ¿no? Claro, Segundo, va a ser solo para eso. Yo no le puedo dar otro tipo claro, de claro, cuestiones claro, como claro. ordenarme, yo qué sé, cualquier cuestión en la cocina, Sí, por sí, darle un sí, sí, ejemplo. sí, sí. Entonces, ¿de qué están hablando? Están entorpeciendo el trabajo. Puede ser que haya habido buena voluntad, que no lo creo, para ser sincero, pero yo no veo nada, para mí esto debería ser negado, porque la verdad es que me parece un absurdo, un absurdo. Y de hecho limitan los servicios domésticos a temas de alimentos, lavado, planchado, aseo y limpieza, y atención a los integrantes del hogar, como ya vimos hace un momento. Ujú. Nada más. Y si cualquier otra cosa, por ejemplo, regar las plantas, no estoy Ya, claro. exagerando, tendrá que pagarse con un recargo que determinará el reglamento respectivo luego. Ok. No entiendo cómo vamos a... Entonces, ¿qué es lo que provoca esto? Justamente lo que dicen que quieren evitar, la informalidad. ¿Por qué hay tanta informalidad? Precisamente por la cantidad de trabas que ponen, pues, ¿no? Claro. Bueno, ya el tiempo se nos viene encima. Claro, quería preguntarle, y esto muy rápidamente, por favor. Sí. Claro, la creación de esta inspectoría especializada en género y violencia laboral se debería crear en 90 días. Dice la norma, que usted tal vez ha revisado, no sé si completamente, Sí, sí. ¿cómo, de dónde salen los recursos? ¿O cómo se financia? Algo así. Simplemente se ordena que se cree. Lo voy a leer rápido porque no Ya, dice nada más, así que en la conclusión vamos a llegar a la misma. De ya. ningún lado. Dice, disposición transitoria primera. En un término no mayor de 90 días, el Ministerio Rector del Trabajo implementará y expedirá el reglamento y las políticas adecuadas para la aplicación de la presente ley. En el mismo tiempo establecido, el Ministerio del Trabajo, optimizando sus recursos existentes, creará la Inspectoría del Trabajo especializada en género y violencia. Es decir, no es que le van a dar más plata, tendrá que ver dónde sacan y No, no ahorita saca, ni claro. siquiera tienen para actualizar determinadas
De hecho, ni siquiera hay papel higiénico en el campo de Increíble, trabajo. increíble. Bueno, no me sorprende el origen porque fue la proponente de la Revolución Ciudadana, Es eso de correcto. cambiar los nombres, de inventarse Eh, inspectorías para, en fin, el control. Eso es el ADN, digamos, de ese grupo político. Así es. Pero y también viene el hecho de que efectivamente fue por unanimidad. Claro, como usted decía, qué mal, o sea, queda como políticamente incorrecto el hecho de negarse una cosa que habla de la dignidad del trabajo en el hogar, pero a la hora de la hora, qué bestia, increíble. Y bueno, hemos concluido. Gracias a nuestro invitado, Carlos No, Barrio a la Nuevo, orden. abogado Gracias. laborista, que nos ha esclarecido la torpeza de este trabajo y que bueno, esperamos cuál va a ser el veto presidencial, de qué manera se va a pronunciar sobre el particular. Todavía falta ese paso. Por ahora es todo. Gracias, Carlos. Ha sido un gusto. Gracias. Chao. Hasta luego, igualmente. 17:31, tiempo de pausa, ya venimos. Para tu mamá, que merece una tele nueva. Para la que quiere un nuevo celular y saber dónde está siempre. Para la que necesita una laptop urgente. Para todas, Claro trae hasta 60% de descuento en laptops, Smart TVs y celulares con hasta 1 año de garantía y protección contra robo y daños. Pídelos ya. Bien, continuamos, 17:32. Por favor, que pasen si ya están nuestros invitados de una vez para con ellos hacer la introducción de este tema. Hace algunos días vi este titular en la prensa y me pareció importante convocar a un panel para hablar y aterrizar un poco esta noticia. Decía, 1.002 millones de dólares en impuestos aportó la minería en estos últimos 4 años. Sin duda una cifra importante, sobre todo considerando que se trata de una actividad que va en franco crecimiento. Las expectativas de nuevos proyectos están allí. De manera que me parece oportuno analizar esta situación y proyectarnos en el tiempo. Por eso hemos invitado a Carolina Orozco, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador, y a Fred Larriategui, máster en Derecho Ambiental, porque como ustedes saben, ya lo hemos tratado aquí en algunas otras ocasiones, siempre hay la preocupación a propósito del impacto que tiene esta actividad en el entorno, en el medio ambiente, en los seres humanos. Bien, Carolina, empecemos con usted un poco para que nos ponga en contexto el desarrollo de esta actividad y cómo lo evalúa usted esta cifra, sin duda, que resulta importante, tanto así que se está acercando a los ingresos que genera el petróleo, ¿no? Bienvenida. Gracias, Andrés, por la invitación y bueno, una buena tarde a todos los que hoy nos están escuchando también. Hola, Fred, qué gusto compartir el panel hoy contigo. Bueno, sector minero sin duda es un sector muy importante, sin desacreditar evidentemente a todas las industrias que hoy por hoy mueven la economía del país, en un país tan necesitado de mover la economía y de generar plazas de trabajo. La minería no se queda atrás. Como tú bien decías, Andrés, somos hoy el cuarto rubro del PIB. Somos ya un pilar fundamental para la economía. Ujú. Y que nosotros estamos en exportaciones de minerales, cerca de los 3.000 millones. Esperamos, de hecho, el 2025 cerrar, ojalá, con 3.500 millones de dólares de exportaciones, de los cuales el 80% vienen de 2 minas, solo 2 minas a gran escala, y el otro 20%, tal vez un poco más, variando, depende, viene de la pequeña minería. Es Fruta del Norte y Mirador, ¿no? Exactamente, Fruta del Norte y Mirador. Mirador es una mina de cobre y Fruta del Norte una mina de oro. Ujú. Entonces, bueno, las expectativas es un desarrollo. ¿En qué nivel? ¿De qué manera? ¿De qué estamos hablando? Porque hay varios proyectos en carpeta, entiendo, ¿no? Así es. Mira, el desarrollo más esperado que nosotros tenemos y que creo que el país debería esperar y necesita es el de gran escala. No nos olvidemos que nosotros como país, Andrés, somos un país mineros, pero hace muchísimos años antes que petroleros, ¿sí? La diferencia es qué tipo de minería se ejerce o se aplica en el Ecuador desde el 2019 que entran en operación estas 2 minas a gran escala. Nosotros hablamos ya de la minería industrial, ¿sí? Que dista muchísimo entre uno y lo otro, si bien somos un mismo sector, pero hay estándares, el tipo de inversionistas, el tipo de empresa que llega al Ecuador, sobre todo los estándares ambientales y sociales con los que ahora se aplica la minería, que distan mucho de cómo se la aplicaba antes. Y como tú bien dices, hay proyectos en cartera. De hecho, hay alrededor de 6 proyectos que esperamos puedan entrar ya en construcción, que es distinto a operación, Claro. en construcción en los próximos 4 años. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque dependiendo de la envergadura del proyecto, la construcción puede demorar de 2 años hasta un poco más. Entonces, por ejemplo, ahorita se está construyendo la tercera mina industrial del país, que es el proyecto El Domo, y esta
más o menos demora unos 2 años en construcción antes de Ok. entrar en obra. Bien, Fred, vamos con usted. Cuéntenos cómo recibe usted estas noticias a propósito de una realidad que es la minería, la actividad minera en cuanto a los ingresos que genera para el país y la proyección de incrementar y bueno, también no solo la actividad, sino los ingresos para nuestro país. ¿Esa es una buena noticia para usted o le preocupa de alguna manera? Bienvenido. Gracias, Andrés, por la invitación. Muy buenas tardes con usted, buenas tardes a Carolina y a todas las personas que siguen este programa. A mí sí me preocupa, desde luego yo entiendo la postura que puede tener Carolina al ser, digamos, representante del gremio, pero de alguna manera yo he estado directa o indirectamente involucrado en muchos casos, muchos litigios en zonas rurales del país, donde existe una enorme preocupación por los impactos sociales y ambientales que este tipo de proyectos tienen. Por ejemplo, denos casos, Fred, para poder, para no hablar, digamos, en el aire. ¿Qué casos, por ejemplo? Por ejemplo, en Loja, Fierro Urco, en Cotopaxi, el cantón Pangua, un cantón que está cerca del 60-65% concesionado a una empresa. La normativa establece que centros poblados, la normativa, no cualquier normativa, la Constitución, que centros poblados no pueden ser concesionados. Hay centros poblados, imagínese dentro de un cantón el 60%, no hay uno, hay varios centros poblados que están dentro de concesiones mineras. Y evidentemente la demanda, la altísima demanda que este tipo de proyectos a los cuales se refería Carolina, la minería industrial, demandan tanto de agua para el procesamiento de su operación, sus procesos internos, como el agua también para la generación eléctrica, son evidentes problemas que enfrenta las zonas rurales. Ya, pero Fred, no se podría... digamos, Perdona que interrumpa, Fred. ¿No se podría argumentar que esta actividad genera empleo, que dinamiza la economía del sector y que más bien la calidad de vida de las personas que están involucradas con la actividad pues mejora? Sí, o sea, podemos decir, Andrés, cualquier cosa, pero yo me voy a remitir a unos hechos. Me voy a permitir leerles una parte de la declaración final de la misión del relator especial por los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Este es un señor delegado de Naciones Unidas como relator especial, Pedro Arrojo Agudo. Él en la parte de su declaración final dice, por ejemplo, en la visita que realiza en el 2022 al hermano país del Perú, acá cerca, que más o menos, que aproximadamente, de acuerdo al propio Ministerio de Salud Pública del Perú, el 31.15% de la población está ingiriendo tóxicos con metales pesados debido al agua que recibe. Entonces, este tipo de indicadores son los que en lo personal a mí y en lo general a muchas comunidades rurales y a muchas personas de diferentes organizaciones sociales en el Ecuador le preocupan, porque cuando vemos los 1.200 millones de dólares que ha generado el sector en el 2024, que representan el 2.82 del presupuesto general del Estado, los números, Andrés, son moldeables, son fácilmente manipulables. Entonces, a estos números hay que analizarlos con detenimiento y ponerlos en perspectiva, ¿no es cierto? También, por ejemplo, qué costos tiene el reparar y qué costos tiene la pérdida de la biodiversidad, la pérdida de la conectividad en las zonas rurales de altísima biodiversidad, donde están fuentes de agua y donde también se implantan este tipo de proyectos. Entonces, hay que poner todo sobre la mesa y en perspectiva. ¿Qué es lo que queremos ser como país? Esa sería la pregunta. ¿Queremos ser un Perú con los indicadores que le estoy dando lectura de una declaración final de la misión del relator de agua potable y saneamiento en Perú? En un contexto en el que el país nuestro tiene casi el doble de densidad poblacional que Colombia y que Perú, ¿no? Yo escucho mucho, Andrés, y con esto le paso la palabra,
que se comparan, ¿no? Dicen, qué bestia, Colombia ha tenido ni sé cuánto de inversión extranjera, Perú ha tenido muchos millones más de inversión extranjera, pero no estamos comparando cosas comparables, porque esos países son muchísimo más grandes y tienen otro tipo de vocación, la que yo considero debería tener el Ecuador. Ok, Carolina, si le parece, no sé si quiera también referirse a cuál es el país que queremos en esta línea de lo que ha hecho Fred, pero además quería abordar el tema del agua, porque tengo aquí un dato, quisiera ver si usted me confirma, en la mina Mirador, que se utiliza alrededor de 12 millones de litros de agua diarios para el trabajo de explotación y concentración, y dice concentración de alrededor de 200 toneladas de cobre diarias. Es decir, 12 millones de litros de agua se utilizan en una mina como Mirador. Personalmente no creo que sea ese el dato, pero te lo debo, Andrés, porque en realidad no manejo los datos técnicos de dentro de la mina de Mirador. Okay. Lo que sí te puedo dar es los datos globales, ¿no? Los datos que están de acceso público a todo el mundo y que vienen de países que tienen no solo 2 minas como nosotros, sino muchísimas más. En realidad, y esto, Fred, como tú conoces, la actividad que más agua consume en el mundo y sobre todo en Latinoamérica es la agricultura. Consume el 70% del agua global. Del agua mundial es la agricultura. La minería, juntando todos los países mineros, consumimos entre el 16 y el 18% del agua global. Entonces hay una diferencia súper grande. ¿Y esto de qué depende también? También depende de la tecnología y del mineral que nosotros estemos explotando. Si tú hablas, claro, de una minería de la época de hace muchísimas décadas, digamos, en donde no era tan tecnificado, en donde tampoco habían estándares, donde no teníamos una constitución tan amigable con el ambiente como es la ecuatoriana, donde no teníamos un código orgánico de ambiente ni antes una ley de gestión ambiental. Por supuesto que no habían unas prebendas para que se la pueda hacer a la minería no solo bien, sino extraordinariamente bien. Hoy tú tienes tecnología suficiente para que los procesos sean realmente eficientes con respecto al uso y al manejo del agua. Tanto es así que tú tienes minas en desiertos. Entiendo la preocupación y yo soy ambientalista, yo soy ingeniero ambiental, de hecho, y dirijo la industria. Yo entiendo la preocupación del consumo de agua en el Ecuador, porque nosotros, como tú bien dices, somos un país megadiverso en que somos ricos en todo, en todas las especies y por metro y por kilómetro cuadrado. Pero también somos ricos en el subsuelo y tenemos que aprovecharlos. ¿Por qué? Porque hoy la pregunta en el Ecuador ya no es si queremos o no minería. La minería es una realidad. La real pregunta en el Ecuador es ¿qué tipo de minería queremos? Queremos una minería tecnificada, estandarizada, con los mejores estándares internacionales, no solo la legislación ambiental aplicable ecuatoriana, porque yo creo que no es suficiente, hay que traer los mejores estándares. Queremos una minería que sea por y para los ecuatorianos, queremos ser el ejemplo de la minería responsable a nivel Sudamérica y a nivel mundial. Claro que sí, ese es el país que queremos. Pero no queremos un país que lamentablemente hoy por hoy el crimen organizado se lleve el oro. Pero por ejemplo, Andrés, Carolina, en esa línea, por ejemplo, yo quisiera una minería que respetase la normativa vigente. Si se dice que no debe haber actividad extractiva dentro de un poblado, ¿cómo es posible que ocurra lo que se ha mencionado? De pronto, muchos de esos habitantes se ven en la obligación capaz que de dejar sus terrenos para darle paso a la actividad extractiva. O el tema de la consulta previa e informada también, me pregunto si se respeta ese aspecto. Es decir, esos son temas que también uno esperaría que se cumpla de forma que los protocolos se respeten. Por supuesto, y yo como la que más, y creo que todos los que queremos hacer bien minería, queremos hacerlo apegada a la normativa. Entonces, en efecto, la Constitución te dice que tú no puedes hacer minería en áreas protegidas, evidentemente en zonas intangibles, en centros urbanos. En todas estas áreas no debe existir concesiones. Ahora, habrán líneas muy finas entre cuándo fue esta consulta que se aumentó lo de centros urbanos, no me acuerdo, creo que fue en el gobierno de Lenín Moreno, si es que las concesiones se dieron antes, si es que hay o no retroactividad, son particularidades. Pero hoy por hoy, cuando se abra el catastro, más allá de que el gobierno está en la responsabilidad de poder solventar estas líneas muy finas y estas particularidades, cuando se abra el catastro, ya que el gobierno habla de abrir el catastro, tendrá que tomarse en cuenta dónde sí y dónde no, porque nosotros no queremos tampoco, yo personalmente no quisiera una minería ni en cualquier sitio, ni de cualquier forma, ni a cualquier costo, Andrés. Por supuesto que no. Yo antes que minera, antes que ingeniera ambiental, antes que cualquier cosa, soy ecuatoriana. Y yo quiero que en mi país, si exista desarrollo, que es legítimo y es legal el desarrollo minero, exista de la mejor forma, si no mejor que no.
Fred, ahora, ¿qué pasa con esto del registro, del catastro? Es decir, ¿tenemos ya el mapa claro de lo que existe en el país, lo que se puede o no se puede? Porque creo que eso o no se da toda la información o la siguen trabajando hace mucho tiempo. No sé, ¿hay claridad en ese aspecto? ¿Qué quisieras comentar de lo que se ha dicho ahora? Desde luego, Andrés, no existe claridad. Creo que, por ejemplo, en el caso de los cedros que usted debe conocer, fue un caso bastante importante en el país que marcó hitos a nivel internacional. Incluso yo estuve trabajando activamente en la parte legal y recientemente hemos solicitado al Ministerio del Ramo, al Ministerio competente, que nos explique el tema de la desgraficación del catastro, porque si usted entra al catastro, irónicamente las concesiones mineras llevan el nombre de los ríos y nombres de elementos de la naturaleza, como Río Magdalena 1, Río Magdalena 2, precisamente los ríos que Increíble. después desaparecen a raíz de las actividades mineras. Dicen que no, que la sentencia no ordena eso, pero entonces, ¿a dónde vamos? La idea es que la sentencia de la Corte Constitucional se cumpla cabalmente y se desgrafique en esas zonas y que prevalezca la idea de un bosque protector. Digamos que el bosque protector, como su nombre lo indica, está enfocado en proteger, no en concesionar. Sin embargo, si es que usted indaga, Andrés, muchas zonas en el país tienen bosques protectores que están ilógicamente y desde mi punto de vista inconstitucional e ilegalmente concesionados a la minería a gran escala. Entonces, de esas cosas lastimosamente no se hablan, pero sí nos hablan de los 1.002 millones que han recaudado. Yo entiendo la trascendencia y la importancia que tiene el dinero en una economía dolarizada y todo eso, pero esas no son las únicas aptitudes y las únicas posibilidades que tiene nuestro país. Yo creo que si somos tan inteligentes e innovadores, precisamente ese es el reto, como en Costa Rica, que no tiene minería, no tiene petróleo y ha enfocado su desarrollo de la mano de otras actividades, como por ejemplo el turismo, ¿no es cierto? Una industria sin chimenea que puede generar igual o más ingresos a una economía relativamente pequeña, como decía antes en mi intervención, comparándola con las economías de Colombia y Perú, nuestros países vecinos, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay que tener clara la perspectiva de nuevamente hacia dónde queremos enfocarle al país, más aún en el contexto mundial climático en el que estamos viviendo. Existe todas las preocupaciones de cambio climático, existen serias preocupaciones de pérdida de biodiversidad, que son dos vertientes o dos aristas que están afectando al planeta Tierra, pero nosotros como Ecuador queremos seguir contaminando el agua, seguir desecando lagunas. Eso no lo digo yo, lo dice el documento del relator de Perú. Igual le puedo pasar, Andrés, de alguna manera el documento para que usted lo indague, porque creo que es muy decidor, ¿no? Es muy decidor de hacia dónde queremos que nuestro país camine. Yo le escucho a Carolina, que es ingeniera ambiental y que antes de minera es ecuatoriana. Creo que sería bueno, digamos, verlo en perspectiva, ¿no? No es lo mismo, como ella decía, hacer minería en una zona que es árida, desértica, que hacerlo en pendientes que tienen estribaciones de 45 grados, donde hay especies primarias, bosques primarios. Yo he escuchado testimonios de gente que ha trabajado en las empresas mineras, que claro, les tienen que contratar. ¿Hay necesidad de trabajo en el Ecuador? Sí, sí hay necesidad de trabajo, desde luego, pero ahí es cuando yo planteo esta necesidad de que como sociedad en conjunto veamos los impactos y lo que tenemos en riesgo de seguir por un camino netamente extractivo y de propiciar a profundidad una minería industrial a cielo abierto, etcétera, en lugar de ver un camino que de alguna manera tenga una mayor sensibilidad respecto a las personas que viven en la zona rural y a los elementos que permiten esa vida, no solo de los seres humanos, sino también de otros ecosistemas. Ok, Carolina, ¿por qué entonces insistir en una actividad extractiva que genera polémica, que también eventualmente podría generar impactos ambientales o a la vida propia de las personas, de los seres humanos, cuando hay experiencias exitosas en otros países, como ha mencionado Fred, que dan cuenta de ingresos tremendamente importantes, por ejemplo, a través del turismo?
De hecho, el turismo es una gran fuente de ingresos y de trabajo, y así lo dice el Banco Mundial en su último estudio, que de hecho lo presentó el año pasado en la Pontificia Universidad Católica acá en el Ecuador, donde el Banco Mundial dice, ok, para que el Ecuador sea un país resiliente y salga de la crisis en la que está, tres industrias tienen que primar en este país: la agricultura, el turismo y la minería. Ni siquiera habla del petróleo, a sabiendas de que se tendrá que cerrar en un futuro cercano, mediano, el gobierno sabrá, el bloque del ITT. ¿Por qué nosotros insistimos en una industria? Mira, Andrés, la industria minera está mal que cuando se la mencione se diga queremos hacer minería para seguir contaminando, porque lo uno no va con lo otro. La Pero minería ocurre, ese es el problema, Carolina, porque hay ocurre, episodios. Andrés, así como con cualquier otra industria. O sea, si tú me dices, por ejemplo, y esto tal vez no es el mejor ejemplo, pero para construir una carretera, tú tienes que abrir montañas, tienes que dinamitar, tienes que mandarte toda la deforestación y la remoción vegetal de una capa vegetal muy importante. Mm. Sí, evidentemente son dos dimensiones, y no es lo mismo tampoco una mina a cielo abierto que una mina Por subterránea. supuesto. Ejemplo, la mina de Lundin Gold, la mina Fruta del Norte, tiene su propia área de reserva y conservación. Y cuando tú hablabas, Fred, por ejemplo, de no es legal o no es constitucional tener concesiones dentro de bosques protectores, sí lo es. La ley lo permite. El Código Orgánico Ambiental habla de áreas protegidas y bosques protectores, que son dos zonas totalmente distintas, así como las zonas de recarga hídrica y las zonas de áreas de protección hídrica son dos cosas totalmente distintas, que suelen confundirse, e incluso en las sentencias se confunden también. Bosque protector es una zona buffer de protección donde sí se pueden hacer actividades con mayores estándares, mayores prebendas y con permisos de la Autoridad Ambiental Nacional previos. Y los mineros que trabajan ahí obtienen todo esto para poder entrar. No es que no se puede, claro que se puede con el permiso de la autoridad ambiental que otorga los permisos, pero solo quiero hacer un paréntesis de eso. Entonces, por supuesto que el Ecuador por vocación es agricultor y no tenemos que dejar de ser agricultores. Ujú. No tenemos que todos convertirnos en mineros para olvidarnos de la agricultura y que la gente migre del campo. No, eso es lo peor Obvio. que puede pasar. Pero la agricultura y la minería pueden coexistir juntos, como que existen en muchísimos países. Tú ves en otros países también, Andrés, y esto hablamos en Canadá, en en Australia, e incluso que tú mencionas Costa Rica, y les invito a averiguar esto porque nosotros conversamos muchísimo con los países de la región, tienen un problema enorme con respecto al tema de la minería ilegal y hoy por hoy están ya mocionando que a nivel de su Congreso, su Parlamento, puedan revisar esta prohibición o este veto al extractivismo, porque la regularización de las actividades es una de las herramientas para la lucha contra la extracción ilegal que está azotando a todo Centroamérica y Sudamérica. Como yo te decía, alguien va a sacar ese oro y es responsabilidad civil y ciudadana nuestra elegir quién, o una empresa responsable a la que podemos sentarnos, Fred, y conversar sobre cómo queremos que se maneje el agua, cómo queremos que se maneje la parte de la biodiversidad, la parte de la remoción vegetal, la parte de la remediación, y no solo remediación, sino de la restauración integral, la parte de los tejidos sociales. Ok, pongamos los mejores ejemplos y pongamos los mejores estándares para hacer la mejor minería, Ok. pero prohibir significa abrir paso a la ilegalidad. Claro, y eso tal vez alguien podría poner también el ejemplo, Fred, en el sentido de contrabando de droga, contrabando de alcohol en algún momento. Cuando se dice legalicemos esta actividad, disminuye porque lo ilegal a veces resulta más atractivo, ¿no? Pero bueno, no sé si el ejemplo viene a cuento, pero quería poner también dos casos específicos, Zaruma y Portobelo, Fred. Zaruma es una ciudad que prácticamente se hunde. Claro, ha habido muchísima minería ilegal, pero también de la otra, de la legal. Entonces, ¿cómo explicar estos fenómenos y tratando de comprender la importancia que puede tener extraer estos minerales? Andrés, yo creo que ahí tal vez el caso de Portobelo y Zaruma valga la oportunidad. El Ecuador está siendo demandado por el Perú por la contaminación de los ríos derivados del distrito minero Portobelo del sur, porque el agua que, digamos, circunda por esas zonas de extracción llega a zonas de agricultura en el Perú y obviamente agua con enormes cantidades de metales pesados y contaminantes afectan la capacidad de los agricultores del Perú de llevar a cabo sus actividades.
Entonces, respondiendo a tu pregunta, Andrés, creo que eso va de la mano con la falta de capacidad que tiene el Estado de ejercer un control sobre las actividades. Se ha determinado en N cantidad de ocasiones, ni sé cuántos años atrás, que las actividades que se hacen en el casco urbano y en el centro histórico de Zaruma, una ciudad tan hermosa, digamos, ya están prohibidas, pero igual la gente sigue haciendo. Entonces, hay una complicidad, digamos, por parte de diversas instituciones del Estado que no terminan de llevar a cabo su papel, ¿no? Entonces, por eso se permite este tipo de actividad ilegal. Ahora, pero ¿no te parece que, por ejemplo, perdona que interrumpa, ¿no crees que en función de los problemas que puede generar el prohibir la actividad, es mejor más bien que esté formalizada con toda la rigurosidad de la normativa y que se cumplan los controles, porque también el papel aguanta todo? Pero a lo que voy es, ¿no es mejor tener una norma para esa actividad a que no haya actividad, pero que haya entonces minería ilegal? La normativa existe y ahorita estamos en ese punto. Existe un montón de normativa. El gremio minero en N cantidad de ocasiones ha dicho que el país es un país sobreregulado, más regulado que Canadá, más regulado que Estados Unidos para llevar a cabo la actividad minera. Y vemos qué es lo que pasa. En Esmeraldas, por ejemplo, hay 2 cantones. En ese caso yo estoy trabajando de alguna manera, brindando apoyo en lo que se puede, porque las comunidades tampoco tienen recursos suficientes. Pero existe, Andrés, 13 años de una acción de medidas cautelares que no ha sido cumplida y que pretende prohibir la actividad legal e ilegal de minería, porque lo que necesita esa zona es remediarse, es restaurarse, no necesita que existan más proyectos de extracción minera. Eso por una parte. Por otra parte, yo quería también mencionar lo que decía Carolina hace un momento. La actividad humana que mayor consumo de agua tiene es la agricultura, evidentemente, pero los impactos sobre ese consumo y ese uso de agua no son para nada los mismos, no son ni siquiera comparables con la calidad y la condición del agua después de llevada a cabo la actividad. Claro. Y eso tiene que ver con los órdenes de magnitud del impacto. Los órdenes de magnitud del impacto, en el caso de la agricultura, no estamos poniendo en riesgo ese recurso que es el agua. En cambio, en la actividad minera, tenemos los daños a perpetuidad, que se llama. Es un concepto que existe, que está descrito en la bibliografía como un daño a perpetuidad. ¿Qué nos dice ese daño a perpetuidad, Andrés? Por ejemplo, en la mina Mirador, que está en operación, que es una de las 2 minas que presentan los resultados de los 1.002 millones de dólares que ha recaudado el Ecuador, están haciendo la relavera más grande del mundo. La más alta del mundo, más de 260 metros de relavera. ¿Cómo hacen eso? Construyendo una gran pared en un río y desviando el río. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Hay un científico, una persona estudiosa que se llama Steve Emmerman, que ha dicho, aquí la pregunta no es si es que se va a destruir la relavera o no, sino cuándo se va a destruir esa relavera. Entonces, ahí sabemos que ya va a existir uno de estos grandes desastres, posiblemente, ojalá que no, grandes desastres ambientales que van a afectar severamente la zona y los ríos aledaños, el río Tundaime, entre otros que se encuentran ubicados en los alrededores de la mina que mencionaba. El problema, Carolina, y me queda ya tiempo para una última ronda, va en la línea de algunos episodios concretos que han ocurrido en el pasado reciente. Relaveras, por ejemplo, en Brasil, que dejaron un desastre muy grave, y así por el estilo en Perú, enfrentamientos de la policía con la población, tragedias realmente. Entonces, uno dice, ¿cuál es el futuro? Eso vamos a vivirlo nosotros, porque por más que se diga Canadá y Australia, sabemos que la tecnología no es 100% eficiente. Sin duda que han mejorado muchísimo los procedimientos y todo, pero siempre va a haber un impacto. Entonces, ¿qué nos espera como Ecuador? ¿Vamos a tener que enfrentar estos episodios de violencia entre seres humanos o a través de impactos ambientales muy grandes, como la relavera esa que se cayó en Brasil hace algunos años? Brumadín. A ver, yo creo que hay que empezar por una parte. Justo cuando Fred menciona los daños a perpetuidad, tal vez, y esto una forma de aclaración para quienes nos están escuchando, no significa que construir una relavera tenga un daño a perpetuidad. El daño ambiental y el impacto además son 2 cosas totalmente distintas.
Em, ¿cómo explico esto? Si una relavera, como pasó en Brasil y como ha pasado en otras partes del mundo, se rompe, por supuesto que va a causar un gran daño ambiental. Claro. Entonces, el posible impacto es la ruptura. Si es que hay pueblos abajo, han pasado catástrofes, y ahí yo creo que siempre es bueno encontrar puntos en común, factores comunes, y yo estoy totalmente de acuerdo con Fred. Esas cosas no pueden pasar. También estoy totalmente de acuerdo en que nosotros tenemos normativa, pero que no se la cumple, y por parte del gobierno debería haber una rigurosidad y una estricticidad mucho mayor en que las empresas puedan hacer velar los derechos de la naturaleza, los derechos de las comunidades y el respeto a la legislación. Entonces, por ejemplo, lo que pasa en la cuenca del Puyango-Tumbes, que tú conversabas, Fred, con respecto a esta amenaza de la demanda internacional por contaminación al agua, es gravísimo. Y es gravísimo, y el Estado debería ir uno por uno de las operaciones que están en el río Amarillo, a las orillas del río Amarillo, y quien no cumple, quien no tiene una relavera que funcione, quien está medio sospechosamente haciendo, debería ser suspendido. Por supuesto que tienen que ser suspendidos. Al igual que Saruma. Saruma es el vivo ejemplo de todo lo que no tiene que pasar en minería. Tú tienes en Saruma. El gobierno tiene que ir y actuar y hacer respetar lo que las consultas dijeron, hacer respetar evidentemente lo que la legislación dice, y hacer respetar el hecho de que si no lo hacen técnicamente bien, no lo pueden hacer, tienen que ir y suspender actividades. En eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué pasa con el daño a perpetuidad? Si se llega a romper una relavera, por supuesto. Mira lo que está pasando también cuando se rompe el SOTE, cuando se rompen los oleoductos. Mira lo que está pasando. Claro. Y nosotros, como Ecuador, tenemos que hacer algo. El Ministerio del Ambiente lo está haciendo, pero tendrá que hacer más. Los gobiernos tienen que hacer mucho más. La planificación. Bueno, cuando se trata de Petroecuador son cosas muy distintas, pero la empresa privada sí es una cara a quien responde al Estado en la prevención, el control, la mitigación. Nosotros por eso también, y tú bien sabes, como abogado ambiental, hacemos estudios ambientales minuciosos. Y nosotros en minería la diferencia es que no nos apegamos solo a la normativa nacional, nos apegamos a la internacional porque somos empresas listadas en bolsa, en donde incluso tiene una implicación penal cualquier cuestión ambiental que llegue a pasar en los países donde nosotros operamos. Nos cercioramos de saber bien qué impactos ambientales existen, como cualquier otra industria. Nos cercioramos de poner las medidas de prevención, control y mitigación aplicables a esos impactos, y nos cercioramos de estar velando porque nada de eso llegue a pasar, y ahí viene la parte de la innovación y la nueva tecnología. Ahora, por ejemplo, en el mundo, Freddy, esto es bueno que sepas, el ICMM, que es el International Council of Mining and Metals, que es como quien dirige la industria de la minería responsable, está ya aplicando para que todos los países puedan ejecutar una relavera seca. Porque ¿cuál es el riesgo de una relavera, Andrés? La relavera, tú pones ahí todos los relaves, que son los desechos, son como las piscinas de los desechos, ¿ya? Que tienen de un 50 a un 70% de humedad. Entonces el agua busca romper las paredes para salir después de un año, 10 años, 50 años, si no es bien controlado. Eso, ojo, si es que no es bien controlado, porque de ahí están diseñadas para que funcionen bien bajo medidas de control y prevención a larguísimos plazos. Si es que algo falla, puede romperse, como ha pasado. Pero si tú tienes una relavera seca, no pasa. Entonces, todas estas cosas, nosotros estamos evolucionando como industria. Y lo lindo de que en Ecuador la industria recién a gran escala empiece, es que podemos tomar los mejores ejemplos y aprender de los peores errores. Fred, finalmente, entonces, se ha hecho, por ejemplo, una distinción entre la manera como se trabaja este tema desde la parte, digamos, estatal, y que lo privado es diferente. ¿Dirías que a través del tiempo las empresas, grandes empresas mineras, son mucho más cuidadosas y su forma de extraer los materiales minimizan o no? Es decir, la posición que mantienes es que a pesar de todo eso, de que es empresa privada, de que tienen protocolos rigurosos y qué sé yo, de todas maneras hay una preocupación latente por el impacto ambiental y al ser humano. Sí, Andrés, desde luego yo creo que existe, y más aún con estos anuncios, ¿no?, que supuestamente han hecho, ¿no?, de que hay más proyectos en construcción, y de que el hambre de mayor extracción minera no cesa, no se aplaca en nuestro país, evidentemente preocupa. Y yo creo que en un estado que tiene las características el Ecuador no tiene, reitero, la capacidad lastimosamente de ejercer controles a este tipo de empresas privadas. Si ustedes leen la Constitución, también la Constitución habla de que de forma excepcional
se les concederá la posibilidad de extracción en recursos, en sectores estratégicos a, a las empresas privadas. Y esa norma constitucional no ha sido respetada. El artículo 408 de la Constitución también habla de que el Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos en un monto que no será inferior al de los empresas, a los de la empresa que la explota. Esta norma también creo que amerita muchísima más claridad y exposición de cuáles son los resultados que realmente el dinero que realmente están llevándose las empresas al exterior. Yo hice un cálculo muy rápido a partir de la información pública y más o menos en 7 años las 2 empresas que están en operación han sacado del país cerca de 1.800 millones de dólares. Como les digo, en los 7 años más o menos que llevan de operación. Eso quiere decir que todos esos recursos se van a los países de origen de las iniciativas mineras, como nos sabemos, ¿no? En el caso de Ecuacorriente es una empresa de recursos de origen chino. Y finalmente, Andrés, yo quería hacer referencia a un tema que mencionaba Carolina. Carolina decía que no es ilegal concesionar y realizar actividad minera en el Ecuador. Pero resulta que el artículo 20 del texto unificado de legislación ambiental, en su libro cuarto, que se refiere en el libro tercero, que se refiere al régimen forestal, dice literalmente lo siguiente: las únicas actividades permitidas dentro de bosques y vegetación protectores, previa autorización del Ministerio del Ambiente o la dependencia correspondiente de este, serán las siguientes: apertura de franjas contra fuegos, control fitosanitario, fomento de flora y fauna silvestres, ejecución de obras públicas consideradas prioritarias, manejo forestal sustentable y actividades científicas, turísticas y recreacionales. No sé si es que leí mal, pero no apareció la actividad de minería a gran escala y de extracción de recursos minerales. Bien, el tiempo ha concluido. No sé, Carolina, si en 20 segundos, porque yo no tengo ya más tiempo, quisieras comentar ese punto final que ha mencionado Fred. Claro que sí. Si ustedes ven desde el Código Orgánico de Ambiente, y bueno, y quien guarda también la tutela de la naturaleza en el Ecuador, el Ministerio del Ambiente como Autoridad Ambiental Nacional otorga los permisos para las actividades que se ejercen dentro de los bosques protectores. Repito, un bosque protector no tiene la misma categoría de conservación que un área protegida. Y en un área protegida, Fred, estamos totalmente de acuerdo que minería no entra. Y eso está prohibido por la Constitución y se debe respetar siempre. Pero en un bosque protector no importa. Tienes pasos a seguir, no es que no importa, por supuesto que son espacios muy importantes y por eso la propia normativa te dice que tienes que tener prebendas y permisos especiales para poder entrar y mayor rigurosidad en cómo haces las cosas y los cuidados, y así lo hacemos. Entonces yo entiendo, y más bien a mí me encantan estos debates y te agradezco muchísimo, Andrés, por haberme invitado, y gracias, Fred, porque creo que el elevar la minería a un debate técnico es lo que más hace falta aquí en el Ecuador. La minería siempre ha sido un debate más político que técnico, así que muchísimas gracias. Y lo que debemos construir es qué minería queremos, qué sector minero queremos y qué estándares ambientales y sociales consideramos que sean los idóneos para el tipo de país que tenemos. ¿Quién quita, Fred? Y por ejemplo, dentro de la minería, se puede hacer a nivel del gobierno un fondo para reparación y remediación de todos los daños que la minería ilegal está haciendo. Mira lo que está pasando en el Parque Nacional El Cajas, en el Podocarpus. La extracción ilegal está acabando con espacios vulnerables de biodiversidad que deben haber sido respetados. Parte de la minería, de esos millones de dólares que tú hablas, que sí generamos, pero también acuérdate que esas empresas invirtieron muchísimos millones de dólares para poder construir y tienen que recuperar esa inversión. Parte de esos millones que se puedan ir a fondos destinados a remediación, a ayuda social, que además sí lo hacemos porque el 60% de las regalías mineras tiene que ser destinado a cerrar brechas sociales en las zonas donde se extrae el mineral. El tiempo Entonces, ya se me acabó y se extralimitó. Quiero agradecerle a los dos por esta conversación. A veces
a ciertos invitados tienen un poco de recelo de hacer un debate o una conversación con posiciones diferentes. Yo creo que más bien es súper enriquecedor poder escuchar de parte y parte, y las personas que nos están siguiendo en este momento tendrán elementos para definir sus posiciones frente a un tema que sin duda no se agota, que sigue siendo polémico, y ojalá algún otro rato podamos puntualizar en otros aspectos. Por ahora, gracias a Carolina Orozco y Fred Larriategui por haber participado aquí. Que tengan una buena tarde. Gracias a los dos. Gracias a ustedes. Bien, 18:10. ¿Con qué vamos? Pausa, ya venimos. Dieciocho con 11. Bueno, se nos pasó el tiempo, la verdad, en el debate. A veces eso suele ocurrir porque, claro, las posiciones y las partes quieren seguir argumentando y ahí ya es medio complicado, ¿no? Pero bueno, damos la bienvenida para que pase, por favor, al estudio principal a nuestro siguiente invitado. Se trata, lo vemos en pantalla, Pablo Benigni. Él es director académico de Relaciones Internacionales de la Universidad Los Hemisferios. Gracias por estar aquí, Pablo. Queremos, no sé si decir evaluación, porque todavía no concluye el periplo completo del presidente, pero hasta lo que conocemos, creo que de todas maneras es interesante conocer una opinión especializada. El presidente, pues, en este periplo de 15 días inició en el Vaticano a propósito del funeral del Papa Francisco, luego se fue a España, tuvo sus encuentros, en fin, pero y ahora ha tenido 2 encuentros en Medio Oriente o Oriente Medio, como le quieran mencionar. Antes de esto, ¿te parece pertinente este periplo de 15 días al cabo de las elecciones? ¿Cómo lo observas? ¿Es una estrategia, digamos, interesante para fortalecer su imagen, ya que tiene 4 años por delante? O más bien, porque hay otras personas que dicen, pero ¿cómo se va si acaba de ser reelecto, debería estar aquí, ¿no? No sé, ¿cómo ves este aspecto primero y luego entramos en los detalles? Hola, mi estimado Andrés, buena tarde, qué gusto saludarte a ti, a todos los que nos ven y nos escuchan. Gracias por el espacio. Efectivamente, se trata de un periplo, pero con miras a convertirse en un factor altamente beneficioso, no solo para la política exterior ecuatoriana, sino para el desarrollo del país. Yo comenzaría diciendo que menos mal que ya se ha terminado la campaña electoral. Claro. Ahora tenemos un presidente no solo electo, sino ratificado en su puesto. Uh-huh. Y eso es decir mucho en el contexto en el que estamos conversando, ¿no? Ahora el presidente está ejerciendo su cargo activamente. Como bien mencionas, tiene 4 años por delante, y creo que esta iniciativa de partir con su nuevo mandato viajando al exterior es bastante positiva. Vivimos en un mundo altamente interconectado, las relaciones internacionales juegan un papel fundamental en el desarrollo de lo que es el país como tal y de su inserción estratégica en el mundo. Y hago énfasis en este término, ¿no? Inserción estratégica en el mundo. Uh-huh. Importante mencionar que ahora mismo Daniel Noboa ha roto el récord de los viajes internacionales de los mandatarios que le anteceden. Ya ha viajado más que Lasso, ya ha viajado más que Moreno, ya ha viajado más que Correa. Cuentan con este viaje 20 salidas internacionales, son 72 días que el presidente ha estado fuera, y creo que eso es importante. A veces el argot popular lo interpreta como no tan positivo, ¿no? El presidente se pasa viajando, pero estratégicamente hablando hay un beneficio muy alto, ¿no? detrás de esta. Yo coincido que efectivamente, perdón que interrumpa, coincido que efectivamente es súper importante el contacto físico, visual, en fin, para conversaciones informales, incluso en el Vaticano, en ese momento tan especial, el encuentro entre presidentes es sustancioso, digamos, ¿no? Lo que tal vez se critica, y también eso es algo que a mí me interesa conocer tu opinión, es el legado que nos deja esos 20 viajes que tú has mencionado. Es decir, se critica que o no ha habido resultados concretos que informar,
o ha sido deficiente la actuación de comunicación del gobierno. Pero en definitiva, si uno trata de evaluar el beneficio para el país de esos viajes, no nos queda muy claro, y esa es una preocupación, por ejemplo. No, no, completamente de acuerdo. A ver, por favor, yo aquí tengo que jugar también a ser abogado del diablo un poco, ¿no? De un lado y del otro. Creo que en eso estaremos de acuerdo tú y yo. Y coincido en ello, pero toma en cuenta que el periodo de gobierno que antecede a este, ¿no? Me refiero al tiempo que lleva Noboa en el poder. Hay que entender que ese gobierno también fue complejo en el sentido de que él estaba en el poder 1 año y medio, ¿me explico? No lo podía ver a largo o mediano plazo, ¿no? La política exterior debe planificarse a corto, mediano y largo plazo. Y es posible que esos viajes que le anteceden no se hayan sentido como efectivos, como eficaces, si es que cabe el término, justamente por ello, ¿no? Por la falta de proyección a mediano y largo plazo. Pero creo que este en particular ha sido bastante positivo, porque el Ecuador se está abriendo a socios que pueden llegar a ser estratégicos si es que se los maneja de la mejor manera, ¿no? Ahora está explorando el presidente un espacio en el que el Ecuador no había trabajado anteriormente con el énfasis con el que se busca trabajar ahora. Yo lo veo así por lo menos. Entonces, este espacio exploratorio creo que es bastante positivo y lo que ha hecho en estos días ya dice mucho de ello. Ok, digamos que es así, y yo también quiero creer, ojalá como periodista lo que también reclamo es mayor información, me explico, porque eso me permitiría poder evaluar y poder constatar que se cumplen metas o no, porque hay en el último de los viajes a Israel se dijo que también iba a haber, ya ni me acuerdo exactamente qué era, un beneficio para nosotros, cosa que todavía no se sabe qué mismo sucedió con aquello, ya voy a revisar, pero ese tipo de cosas es lo que a mí en lo personal me cuestiona sobre los resultados de estos viajes, ¿no? Pero bueno, sigamos entonces. Estos últimos dos viajes, viajes en el periplo, tiene que ver con Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Sabemos, pues bueno, que son países tremendamente ricos y que pueden tener una situación interesante para el país. ¿Cuál es tu evaluación sobre estos dos países? Correcto, coincidimos en ello. A ver, partamos del principio de que este viaje durará unos días, inició el 24 de abril, terminará el 9 de mayo, y el objetivo que promulgaba, ¿no?, el decreto a través del cual se informa acerca del viaje era fortalecer relaciones diplomáticas de cooperación y comercio con países en Europa, el Medio Oriente y Asia. Partamos de ese principio. Sí. Los países que han citado ya son bastante importantes o pueden convertirse en fundamentales para las relaciones exteriores del Ecuador. Comencemos con la visita breve al Vaticano por el funeral del Papa, un tema coyuntural netamente. Claro. Luego su visita a España, por supuesto que infortunadamente se vio interrumpida por el corte energético que sufrió España en ese día, y a pesar de ello el presidente pudo reunirse con el jefe de Estado español, que es el rey, o el rey Felipe. El acercamiento con España es importante, sabemos la comunidad migrante que está que tiene presencia ahí en España de parte del Ecuador, creo que es importante también, un acercamiento nunca está de más, y además también es una forma de devolverle el favor que le hace la comunidad al votar por él, al fin y al cabo es el ganador de las elecciones. Sí. Creo que eso es importante. ¿Qué pasa con Emiratos Árabes Unidos? Sin duda el presidente está pensando en el futuro ya a mediano y largo plazo. Una potencia comercial, sin duda. Esta oportunidad de abrir una oficina de cooperación comercial y tecnológica con los Emiratos Árabes creo que es bastante positiva. Parece que el mundo se está evocando a esos modelos de desarrollo tecnológico, científico, ¿por qué no turístico? Y creo que el Ecuador tiene un espacio interesante ahí, ¿no? Venderse como destino turístico y, como no, como socio cooperante en términos de tecnología, ¿sí? Qué buena falta nos hace esa visión de desarrollo empresarial, técnico. Creo que le podría brindar al Ecuador oportunidades especiales de trabajo, ¿no? A mí me llama la atención. Y luego está Israel, que si bien en este contexto no deja de ser un socio polémico, no olvidemos del conflicto armado en el cual está inmerso, es importante entender que el Ecuador tiene una ventaja al jugar como país mediano y pequeño, y es que no debe comprometerse con un solo socio estratégico, sino ampliar ese portafolio. Creo que me explico. No creo que sea conveniente que el Ecuador se evoque en una posición política o en otra, pero sí que busque varias alternativas. Y Arabia Saudita e Israel o los Emiratos Árabes Unidos son
me parece que son oportunidades interesantes, ¿no? De proyectar una política exterior que fortalezca esas relaciones. Y permíteme termino con esto en esta parte. Mencionabas hace un segundo, ¿no? La falta de objetivos concretos en esta gestión internacional. Se acaba de firmar un memorando de entendimiento de transferencia de tecnología y de capacitación con Israel, que a mí me pareció bastante interesante, ¿no? La posibilidad de que estudiantes ecuatorianos viajen, se trasladen con más facilidad a Israel o recibir asistencia técnica aquí en desarrollo tecnológico, creo que es fundamental. Buena falta le hace empoderarse así, ¿no? A la academia ecuatoriana y al desarrollo tecnológico de otras experiencias, ¿no? En términos prácticos, entonces, suena interesante. Ahora, en términos, digamos, de conceptuales, ¿cómo explicar este acercamiento de Ecuador a dos países, Emiratos Árabes y Arabia Saudita, que no son democráticos? Estamos hablando de monarquías absolutas. Y entonces me pregunto, ¿ahí no se riñe? ¿O cómo se explicaría ese entendimiento con sociedades tan distintas? Lo que preguntas es bastante interesante y por supuesto viene a colación, pero hay que entender que una cosa es la teoría y la otra es la práctica, ¿no? O sea, creo que es importante hacer una diferencia entre las dos. Si bien teóricamente Arabia Saudita, por ejemplo, no cumple con los parámetros establecidos, ¿no? De lo que conocemos como democracia, como tal, creo que hay valores en términos comerciales que sí podemos compartir. Y es que incluso estas naciones ricas en su contexto de Medio Oriente han favorecido o se han visto favorecidas por el comercio exterior, desarrollo tecnológico, ¿no? Y su proyección a nivel internacional. A pesar del contexto interno, ¿no? Una cosa es cómo actúan hacia adentro y otra es cómo actúan hacia afuera. La China sigue llamándose a sí misma comunista, pero en términos comerciales no lo es tanto. Creo que se entiende esa diferencia. Yo creo que el Ecuador, repito, como país mediano o pequeño, todavía puede aprovechar esas oportunidades para no comprometerse políticamente, a apoyarles en temas de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? O de su postura frente a conflictos internacionales, pero sí beneficiarse de la transferencia en tecnología, ¿no? O de la apertura hacia otras áreas comerciales de las cuales todavía no formamos parte. Y bien, el periplo en principio se anuncia que terminaría en Reino Unido y Francia también con encuentros allá, evidentemente dos potencias importantísimas, y en ese sentido eso sería ¿cómo es? Con broche de oro concluir este periplo, ¿no? Completamente, sí. Digamos que por etapas podemos entender, ¿no? Que ha visitado, como dijimos, el Vaticano por un tema coyuntural, luego el Oriente Medio y posteriormente finalizaría otra vez en Europa. ¿Qué es lo importante aquí? Que hay que saber seleccionar cuáles son las áreas en las cuales se quiere incentivar la cooperación, ¿no? Hay que priorizar. Yo creo que una cooperación internacional efectiva es aquella que prioriza, ¿no? Hablamos de que los Emiratos Árabes o el propio Israel podría materializar temas de investigación científica, startups, ¿no? Esta proyección de inteligencia artificial, biomedicina, energías renovables, importante en el Oriente Medio. Pues Francia y el Reino Unido nos podrían proveer de otras facilidades, ¿no? Hemos hablado todavía del tema de cooperación en función del combate contra la delincuencia organizada, temas que Israel, que Francia, que el Reino Unido tienen muy presentes, ¿no? No olvidemos que en su momento tuvieron que enfrentar estas amenazas y las están enfrentando todavía. Creo que esas experiencias en materia de asistencia técnica nos servirían muchísimo y con broche de oro, y sería cerrar con broche de oro, como mencionas, este viaje, pues aprovechando esas oportunidades también, ¿no? Una coyuntura que creo que es transversal, ¿no? Ese desafío de la lucha contra el crimen organizado. Ahora, un viaje de estas características, con tantos países, con personalidades importantes como presidentes de algunas de las naciones visitadas, no es de un día para otro, evidentemente. No es que concluyó la campaña y decidieron allí empezar a organizar. Eso evidentemente toma meses. Entonces se la jugó, ¿no? Porque si no ganaba, ¿qué pasaba? Eso quedaba ahí stand-by. Un poco sí, un poco no. Te cuento que esto suele funcionar estratégicamente, ¿no? Es decir, pensado a mediano y largo plazo siempre. Recordemos que tiene una comitiva bastante grande que le está acompañando en este momento. Son algunos ministros de Estado los que están con el presidente viajando. Y quizá uno de los más importantes, si es que no es la más importante, es nuestra canciller, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores ahí sí juega, creo que a mi criterio, con una visión mucho más práctica.
en el sentido de que independientemente del mandatario que llegue, creo que hay que ir perfilando relaciones importantes, ¿no? Como una suerte de política de Estado frente a la cooperación internacional, ¿no? Obviamente cada presidente dictamina su línea, pero hay que pensar que estos socios estratégicos son para todos y para siempre, independientemente de la postura política, ¿no? Pensar en el Oriente Medio en términos de tecnología, pensar en Europa en términos de seguridad, creo que siempre es bueno. Entonces, ese es mi criterio. Obviamente esto no se decide de un día hacia el otro, creo que nuestra Cancillería ya se lo pensó estratégicamente, ¿no? Es decir, ya se tenía perfilados estos espacios. Lo que sí está sucediendo actualmente es que con los cambios geopolíticos internacionales que se están suscitando actualmente, el Ecuador debe ser muy minucioso también en saber con quién se reúne y con quién no. Estados Unidos no deja de ser un socio importante, más aún ahora y más aún con la tendencia gubernamental a la cual nos estamos inclinando, ¿no? Entonces hay que saber con quién juegas y con quién no, pero en temas técnicos yo creo que así fue un acierto de parte del presidente, ¿no? Ahora, para concluir, y ya no tanto refiriéndome al viaje, sino más bien digamos, a la estructura de nuestro bloque internacional, es decir, a los diplomáticos. Quería preguntarte, porque una de las críticas que ha recibido también este gobierno es un tanto una suerte de improvisación, es decir, carecer de gente de trayectoria preparada que pueda guiar y tener aciertos a nivel internacional. ¿Qué opinas al respecto? Mira, yo tengo una postura bastante pragmática en ese sentido. Yo creo que las relaciones internacionales deben responder al momento y al lugar en el cual se están llevando a cabo, ejecutando, ¿sí? Creo que no hay una receta establecida, depende del momento histórico que estemos viviendo. Yeah. Yo no hace mucho tiempo compartiría tu criterio. Yo diría, ¿por qué el presidente no elige a un funcionario de carrera diplomática para que encabece el servicio exterior? Ajá. Eso me dicta la lógica, ¿no? Una persona con experiencia que ha estado mucho tiempo ahí. Y de fondo hay cuestiones, ¿no? Prácticas y políticas también que hacen que un presidente se vea evocado por uno u otro perfil, especialmente dependiendo de la formación y el tipo de presidente que tenemos en el poder, ¿sí? Esto es una crítica muy desde la academia, por lo menos desde mi perspectiva. Y es que siendo Daniel Noboa un presidente de corte liberal, joven, de origen empresario, si es que cabe el término, ¿no? Que proviene del sector, proviene de un linaje de sector privado, de productividad, es lógico que ponga un canciller medio que apegado a su perfil y buscando lo que está buscando, en este caso expandir al Ecuador en términos comerciales afuera. Claro. Creo que es lógico. Eso no quita que el servicio exterior contemple también la participación activa de personal de carrera que le pueda asesorar a ese canciller. En este momento, en el caso de Sommerfield, no pertenece al servicio exterior de carrera, ¿no? Creo que ese juego depende mucho de la coyuntura política, del perfil del presidente, ¿no? Y de las necesidades que tenga el Ecuador. Creo que por ahora, este es un criterio, creo que no solo técnico, sino también personal, creo que por ahora ha dado unos pasitos interesantes, ¿sí? Pero eso no significa que el día de mañana esto deba continuar como ha venido siendo, ¿no? Los pivoteos del sistema internacional son tan complejos, no sabes qué puede pasar mañana, ¿no? Claro. Muy bien, por ahora es todo. Ha sido muy interesante escuchar a nuestro invitado, Pablo Benigni, director académico de Relaciones Internacionales de la Universidad de los Hemisferios, a propósito de este viaje que sin duda marcará, entiendo, un antes y un después a propósito de la proyección de lo que ellos como gobierno esperan plantearnos al país, cuál es el derrotero, hacia dónde vamos, y creo que de alguna forma algo nos irán contando. Ojalá sea así. Muchas gracias, Pablo, por habernos atendido, que tengas una buena noche.